Queridos amigos, amigas, bienvenidos. Esto es Organizaciones Constructivas, el podcast que entrega conocimiento y buenas noticias del mundo de las organizaciones. Yo soy Robsel, facilitador lúdico andragógico. Voy a las organizaciones para desarrollar las competencias blandas, esas que son las poderosas y hacen la diferencia en el desempeño de los profesionistas. Lo hago aplicando la metodología de mi libro Tapes de Andragogía, disponible en Amazon. Adelante, Jafet. ¿Qué tal, Rob? Muchas gracias por la invitación. Aquí Jafet Martínez, capacitador y consultor organizacional para mi pymes. Un gusto estar por aquí. Y cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Mi querido Jafet, me siento muy emocionado, muy contento y, por cierto, mm, veo que hay algo que vas a entregarme, ¿verdad? Ah, sí, cierto, mira, te voy a pasar esto para que lo tengas. Ahí va. A ver. Ah, gracias, gracias, gracias. Aquí estoy recibiendo y no, tengo una carga más en mi camino. ¿Por qué me entregará Jafet esto? Ok, amigos, amigas, ¿les ha pasado algo similar? Que les han entregado una carga en su trabajo y tienes que seguir trabajando con lo que tenías que hacer, pero tienes una carga encima y te la da alguien que es tu compañero o a veces tu jefe. El proceso de delegar procesos. Hay una situación muy importante en el ámbito de las organizaciones y de las empresas. El hecho de que los líderes sepan delegar, que entreguen a sus colaboradores procesos para que se desarrollen. Y ahí está el detalle. Cuando aquí Jafet me pasa esta mochila, yo recibo una carga. Se trata de que los colaboradores no lo perciban así, sino que lo perciban como un facultamiento, como algo que pueda ser un desarrollo. Hoy, aquí, en organizaciones constructivas, el proceso de delegar. Y en ese sentido, ya tengo la primera pregunta. ¿Qué es delegar? ¿Qué es eso? A ver, Jafet, platícanos. Delegar es básicamente dar las responsabilidades a otras personas, obviamente con una metodología, con el fin de hacer más con el mismo esfuerzo y recursos con los que se encuentra actualmente. Muy valioso lo que dices, Jafet. Y con los mismos recursos, y tú hablaste de responsabilidades, y me parece que puede ser un proceso ganador cuando este proceso de delegar implica un desarrollo para quien recibe ese proceso. Fíjate que en Dell Carnegie, cuando estuvimos aportando como capacitadores de tiempo completo a esa organización, me compartieron una manera de hacerlo que implica una preparación para la persona para decirle que si quiere tener esa meta que busca en su vida con más posibilidades de desarrollarla, bueno, pues que hay algunos procesos en el área que al dirigirlos él o ella va a tener la ocasión de alcanzar esas habilidades para lo que desea hacer. Y es así como se le empieza a vender la idea al colaborador, al compañero, para que él quiera desarrollar ese proceso. Sabemos que hay veces que no hay mucho tiempo y que los líderes no cuentan con todo el espacio para hacer este proceso. Sin embargo, la astucia para generar estas pequeñas conversaciones en donde se dé facultamiento a la persona, donde el líder tenga conciencia de cuál es el mapa de carrera profesional que tiene el colaborador,
para que con ese proceso que le está entregando, ese colaborador pueda acceder a pasos hacia esa meta de su carrera profesional. ¿Qué te parece? ¿Tú cómo lo ves? Me parece que eso es algo que, fíjate que cuando uno empieza, y por ejemplo, eso son para las personas que empiezan su mundo laboral, no saben el por qué siempre al principio les dicen sigue estos procesos, sigue estas capacitaciones, sigue el ABC de esto. Y cuando se les da algún cargo más grande por su desempeño, no saben que atrás de eso hay toda una metodología de todas las experiencias que se han juntado y de las mejores posibilidades y sobre todo de los mejores hábitos que hay dentro de las organizaciones. Así que siento que delegar es algo fundamental para el éxito de cualquier organización, ya sea chica, mediana, grande, consorcios, corporativos. Es fundamental porque me acuerdo mucho hace tiempo que me decían, no existe, en mi caso porque yo soy ingeniero, me decían, no existe el ingeniero solitario o el ingeniero solista. No se puede. Siempre necesitamos de las personas a nuestro alrededor para poder hacer más. Muy valioso. Ay, ay, ay. Esto que mencionas es muy valioso y muy interesante porque tiene que ver con la herencia cultural de la empresa. Es decir, ese reto que tiene el área, esa situación que debe superar el área, ya ha ocurrido antes con otros equipos, otros líderes y lo han resuelto. ¿Qué se hereda? ¿Qué es lo que hay anteriormente? Bueno, esto es lo que también es un proceso de delegación, en donde las personas que se integran pueden recibir los adelantos, las experiencias anteriores y empoderarse al respecto. Mira, vamos a preguntarnos, ¿cuáles serían ejemplos de procesos de delegación que nosotros hemos vivido, que hemos visto? Yo te voy a platicar el primero de los que yo vi y viví, protagonicé. Fíjate que cuando yo estuve trabajando en gobierno federal, mi jefe era Alberto Flores, a quien mando un saludo, y él tuvo una conversación conmigo para que yo le dijera, pues, cuáles eran mis pretensiones en la vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo quería hacer? Y fíjate, gobierno federal. O sea, bueno, ya le platiqué, no, pues soy capacitador. Y yo lo que voy a hacer en mi vida es capacitador toda la vida. Y entonces yo necesito eh, tener mi propio sistema de formación y así, ¿no? Le platiqué mi meta, ¿no? Claro, en aquel tiempo yo no sabía que iba a formar el concepto de Robsell y mi marca personal, no tenía idea, pero tenía yo ese plan Ujú. y en cierta ocasión ocurrió que había un proceso que era repetitivo cada semana. Y entonces Alberto, mi jefe, lo que empezó a hacer es que él era el que resolvió primero ese proceso a solas. Era un Excel en el cual se tenía que completar qué es lo que habían hecho en la semana nuestros colaboradores en cuanto a programas para capacitar a los ciudadanos. Bueno, eso él empezó a hacerlo solo. Después me pidió que le acompañara y que yo viera cómo él estaba haciéndolo. A la siguiente semana me dijo, a ver, hazlo tú, yo te digo cómo. Y empecé yo a meter allí con los números y con los datos requeridos. A la siguiente semana volvió a estar a mi lado viendo cómo lo hacía, ya sin tanta instrucción, y a la siguiente ocasión me pidió que yo hiciera solito ese reporte y que se lo enviara. Así lo hice, se lo envié, me hizo algunas acotaciones después y a las 2, 3 semanas después ya era yo dueño de ese proceso, al grado que llegó alguien más al área y yo habilité a esa persona con ese mismo procedimiento para delegárselo, sabiendo que ella, que fue nuestra colaboradora,
le funcionaba también este proceso para sus programas futuros que quería hacer cuando saliera de gobierno federal de reclutamiento. Mm. Cuando tú sabes qué quiere la persona y le juntas lo que quiere con el proceso que le quieres delegar, ya no se siente una carga, es una manera de desarrollo, es una manera de incluso aprendizaje. Pero bueno, ese es mi ejemplo, no sé tú qué traigas. Pues justamente lo que me estás criticando, me acuerdo también un caso en el que yo viví, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, eh, tanto tú como yo pertenecemos a una organización llamada Toastmasters. Yo Ya, como casi 13 años en la organización, me ayudaba para hablar en público, pero también liderazgo. Y en esa parte de liderazgo me ha tocado, por ejemplo, hay un rol que se llama el vicepresidente de educación, que es el que se encarga de gestionar y planificar todas las sesiones con tiempo. Entonces, me acuerdo que en una ocasión, uno de los clubes en los que estaba, no teníamos casi personas y era muy laborioso conseguir personas para poder hacer al menos una sesión. Se necesitaban al menos 6 personas. Necesitamos tanto para esa parte como hacer publicidad y prospectar nuevos socios y demás. Eran como 6 labores. ¿Qué pasó? Me acuerdo mucho de esa parte en la cual empezó a llegar una persona y como yo ya tenía bastante experiencia, herramientas, recursos, métodos, le enseñé, le capacité, estuve atrás de él y poco a poco le dejé que fuera más autónomo. Al grado que hoy por hoy ya puedo decirlo descanso en paz, ya en el sentido de que veo que a veces ya ni llego y todo se arma solo. Es como si, como tú acabas de mencionar, se empoderan. Y fíjate, pasa algo muy curioso. Algo que pasa muchas veces con los líderes es que a veces los jefes tienen un pensamiento limitante que es nadie lo va a hacer mejor que yo. Y eso es algo exacto. que a todos por igual, no importa si tienes años, si estás comenzando, estés en donde estés en el mundo, este pensamiento te destruye. Soy Doña Fregona y aquí todos mis chicharrones truenan y yo sé cómo deben tronar. No, Yo soy Don Fregón y así, aquí yo sé cómo se hacen las cosas. Así sucede. sí, y fíjate, algo curioso, y fíjate, cuando tú delegas, la persona que recibe eso, de alguna forma se siente que confías. Y al confiar en una persona lo empoderas. Y fíjate, también pasa algo más interesante. Si tú delegas y esa persona comete un error y en vez de castigarlo, humillarlo o denigrarlo, lo vuelves consciente de su error y le dices, fíjate que yo también pasé por lo mismo. E incluso las personas encuentran formas creativas más fáciles y rápidas que lo que tú lo hubieras encontrado por tu cuenta. Exacto. Y por eso la frase de tantos líderes memorables que dicen, y entonces me rodeé de personas más capaces que yo. Exacto. Impresionante. Y a veces son más capaces, ¿por qué? Porque él las entrenó a estas personas. Entonces empezaron a desarrollarse e incluso a tener procesos todavía más elaborados y mejorados por ellos. Fíjate que te quiero compartir mi último ejemplo y es el de cuando yo estuve de director técnico en educación básica. En el comienzo de esta década, en el 2020, con la llegada de la pandemia, Sí. me estrené como director académico, director técnico de No, una escuela de educación básica. O sea, wow. en el peor ambiente, ¿no? Bueno, y sí, sí, la padecí, honestamente. Sin embargo, aprendí mucho también. Fue 2020, 2021, 2022. Y en el 2022 Ujú. llegó una colaboradora de esas chicas que recién salieron de la normal de maestros y entran a trabajar nuevecitas. Bueno, ella entra como mi colaboradora, como apoyo de la institución en el área de primaria. Y yo, desde que ella entró, empecé a pues conversar con ella, que le gustaba de la educación y todo. Ella quería impregnarse de todo. Ella quería aprender de todo, es como una esponja. Yo dije, no, pues de aquí soy. La Ujú. empecé a entrenar y en el año 2023, un año de entrenamiento, le delegué
la dirección técnica. Yo me convertí en el director académico, ella se convirtió en la directora técnica. Claro, cometió varios errores y yo estuve a su lado para pues apoyarla, ver de qué manera podíamos orientar lo ocurrido y obviamente tuve que resolver varias situaciones con los dueños, con la supervisión escolar, entre otros detalles, pero ya en mi posición de director académico, porque me la jugué con ella. Y finalmente, la vigencia de derechos en el 2024 ya Ujú. estaba bien defendida y bien sustentada gracias a la gestión de ella, que ya no requería tanto de mi apoyo y acompañamiento, ya lo resolvía ella sola. Cuando dejé la institución, me fui dejando a una persona que yo había capacitado para ser la directora técnica y lo fungía muy bien. Y así me fui. Entonces, fíjate, el proceso de delegar es más un proceso formativo en el que entrenas a alguien para que crezcan sus capacidades, se empodere y esté facultado, facultada para crecer con la organización o con la empresa. No sé qué te parezca y si tienes algún ejemplo más. Wow. Es que parece mágico, ¿no? Como cuando uno confía en las personas, como todo se exponencia. A veces pensamos que, y creo que es algo muy cultura mexicana, me atrevo a decirlo, que pensamos que las cosas son lineares, cuando en realidad la misma naturaleza nos ha enseñado que es exponencial, que puede crecer increíblemente si hacemos las cosas como realmente es la más apropiada. En este caso, como por ejemplo lo que mencionas, que empoderas a esta persona, creo que es fundamental creer que no podemos hacerlo todos nosotros. Me acuerdo mucho, por ejemplo, lo que te decía caso de los de Toastmaster. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido gente que me dice que ese formato lo hice con inteligencia artificial y lo hago en fracciones de segundos. Y yo, esto me demoraba una hora. Y ya lo hace otra persona en menos tiempo y mejor. Obvio, lo que te digo. Es cuestión de estar abierto y créeme, creo que muchas veces es eso, es las personas que tienen, siento que hasta a veces es miedo, fíjate, miedo a soltar ese control de que todo quieres que sea perfecto. Pero a veces Exacto. me pregunto, y se lo dejo a nuestra querida audiencia, ¿tú crees que si todo eso que hubieras considerado en un principio que es perfecto, ya hubieras logrado lo que tienes ahorita? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si hubieras estado peor? Entonces, simplemente es confiar en las personas, tener el sistema, el método, capacitarlos y creer esas personas que ellos mismos crean para que así esto se propague, porque es como realmente funciona en la naturaleza. Eh, Se ha, Muy valioso lo que dices. se ha Café, demostrado que los animales o las sociedades que más prosperan es por cooperación. en efecto. Y bueno, Café, pues el tiempo se nos está terminando. Nada más comentar que el proceso de delegar es una de las tantas actividades que un líder realiza para desarrollar a las personas y llegar a resultados. Y que esto lo van a ver en el programa de liderazgo del logro. Y les estamos invitando a disfrutar de este programa formativo en donde van a tener la ocasión de desarrollar habilidades y también en este programa tenemos comunicación para lograr y tenemos inteligencia emocional y tenemos también este desarrollo de esta gestión de liderazgo. Es así, ¿verdad? Así es, Rob. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se unan a ese seminario que vamos a lanzar. Sesiones en línea, en vivo, sábados de 9 a 12 de la mañana. Y se los va a estar entregando por cada sesión un PDF con información del mismo. Y mi estimado, ¿sabes también cuál es otra de las noticias que tenemos para las personas? ¿Crees A que, ver, a ver. ¿crees que esto es para todos o es limitado? Pues mira, me encantaría que fuera para todos, pero sé que no podemos darnos abasto luego. Exacto.
Y es por ello que solo lo estamos abriendo para 12 personas. No hay más. Exactamente. Así que los que nos estén escuchando, si realmente quieren llevar su liderazgo, su productividad al máximo y quieren realmente ese cambio, únanse. Únanse a esa oportunidad. Porque las oportunidades se aparecen tan sutilmente y las aprovecha quien realmente toma acción. Lo escuché y se los digo, las oportunidades no se pierden. Alguien más las toma por ti que no las quisiste tomar. Muy valioso, Jafet, muchas gracias. Estaba ahí puesta la invitación, damas y caballeros. Recuerden que todo lo que implica cambio empieza con el cambio de uno mismo, según lo dijo Gandhi. Así que eres un cambio, sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. Yo soy Robsel y estamos en acción. Adelante, Jafet. Gracias Rob y un gustazo por estar aquí. Los esperamos y gracias. Estamos en acción, nos vemos en el siguiente episodio.